Bien, a ver, esto, ahí está. Bien. Bueno, bien, chicos. A ver, bueno, acá tenemos, vamos al segundo. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha, no? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, Gustavo. Perfecto, profe. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera clase las diferentes curvaturas que tenía, ¿no? La columna vertebral. El cursor se ve, ¿no? Sí. El cursor. A ver, Sí, me profe, dice. Sí, se se ve ve. bien. Bien. Vieron que nosotros habíamos visto en la primera clase las diferentes curvaturas y depende de las diferentes curvaturas o de la concavidad o la convexidad, íbamos a definir lo que era, y ahora, a ver, lo que era una sifosis y lo que era una lordosis. Teníamos dos conceptos principales en el caso de la sifosis y lordosis, que era el tema de la convexidad y concavidad. ¿Se acuerdan que la convexidad sería lo contrario a la concavidad? Si ustedes me ven en la cámara, la concavidad en la mano mía sería la palma de la mano, de este huequito que estoy formando acá, ¿sí? Y la convexidad sería la parte de afuera, esta parte externa. Bien, como bien dice ahí, ¿no? En la definición de anatomía, la columna vertebral cuya convexidad se manifiesta en la región dorsal, la sifosis. O sea que la sifosis, cuando tiene una curvatura, la convexidad que está mirando hacia posterior, representado por la curva cóncava en la parte anterior. La parte posterior, ¿sí?, de la convexidad, cuando mira, obviamente, hacia posterior, valga la redundancia, vamos a hablar de una sifosis. En cambio, si esa convexidad o concavidad, en este caso la concavidad, ¿no?, mira hacia atrás, vamos a hablar de una lordosis. Este concepto igual ya lo habíamos visto, ¿no? Teníamos dos sifosis y dos lordosis. Teníamos una sifosis dorsal, una sifosis sacra, y teníamos una lordosis cervical y una lordosis lumbar. Éramos dos y dos. Bien. Este concepto lo tienen, ¿no, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Alguien no lo entendió? Sí, sí, se entendiendo. ¿Se entendió? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo, por favor? Bien. Sí, ¿Vos profe. entendés? Gisela, ¿no? ¿Me hablaste recién? ¿Vos entendés lo que es concavidad y convexidad? ¿Entienden esto, chicos? Concavidad es Sí, la parte interna, eso ¿no? sí. Sí, eso Bien, sí, profe. entonces, si esa concavidad mira hacia posterior, ¿de qué estamos hablando? De sifosis. De una, si la concavidad mira hacia posterior, hacia atrás, De una lordosis. de una lordosis, bien, ahí está. Si nosotros estamos hablando de una concavidad que mira hacia atrás, es una lordosis. En cambio, esa concavidad, si mira hacia adelante, podemos hablar de una sifosis, ¿sí? Que es lo mismo que decir una convexidad que mira hacia atrás. O sea, esta parte convexa, ¿no?, de la espalda, si mira hacia atrás, hacia posterior, estamos hablando de una sifosis. Bien. Bueno, acá tenemos, fíjense, ahí. Esperen que voy para acá. ¿Por qué no tengo el cursor? Ahí está. Bueno. Bueno, bien. Observen acá que tenemos la región cervical, o sea que esta curvatura, cuando mira hacia atrás, ¿no?, estamos hablando de una lordosis, como dice acá. Y esa convexidad que está mirando hacia posterior, ¿sí?, hacia atrás, hablamos de una sifosis. Por eso tenemos una lordosis cervical, una sifosis dorsal o torácica, una lordosis lumbar y una sifosis sacra coxígea. Porque el coxis de alguna manera es parte casi ya integral del sacro. ¿Bien? Es otra parte de la columna, pero bueno, siempre cuando se habla de sacro es como que se habla sacro y coxis como una sola unidad. Bien, fíjense que en este dibujo, cuando hay un aumento de esa sifosis, se dice que la sifosis torácica, en este caso, está acentuada, ¿sí? O se le dice también hipersifosis, que son la curvatura que tiene, sí, una abuelita, ¿no?, que de bastante años, generalmente se le genera toda una jorobita, una joroba en la espalda, y ese aumento de esa sifosis, vamos a decir que estamos hablando de una
cifosis torácica acentuada, ¿sí? O una hipercifosis. Bien. Y la lordosis, podemos hablar también de una hiperlordosis, ¿sí? Que es lo que tenemos nosotros acá. Esto sería una hiperlordosis, una hipercifosis. O se dice una lordosis acentuada, en el caso de las lumbares, o una cifosis acentuada en el caso de la columna torácica. Bien. Bueno, esto es un poco de todo. Vamos a hablar un poco de la columna vertebral, de las diferentes partes, ¿sí? Acá se habla de que, bueno, es un órgano también la columna vertebral, porque tiene tiene un montón de funciones. Digamos, la columna vertebral junto con la médula espinal van a organizar y van a manejar las funciones de todo el cuerpo humano, tanto de los músculos como de los órganos internos. Bien, y está compuesto por diferentes partes, que ya algo habíamos adelantado la vez pasada con las diferentes partes de la columna vertebral y cómo se divide cada vértebra. Bueno, vamos un poco a los movimientos. ¿Se acuerdan los movimientos? Bueno, acá igual está, ¿no? Ya los movimientos estos. O sea, si yo en un plano, fíjense, ¿qué plano era este, chicos? ¿Se acuerdan? Sagital. Posterior. Sagital, perfecto. Y el eje que está, ¿cuál es el eje que atraviesa este plano? Transversal. Transversal. Transversal, perfecto. Entonces, cuando yo veo un movimiento en el plano sagital, voy a ver que puedo realizar los movimientos de extensión, cuando extiendo, ¿no? Me voy hacia atrás o hacia posterior, o el movimiento de flexión, cuando me inclino hacia adelante. Bien, todo esto en el caso de la columna vertebral, ¿sí? Porque también yo podría hacer flexión en el caso del codo, y podría doblar el codo y hago una flexión, porque se están acercando de alguna manera los dos puntos, los dos segmentos óseos que corresponden al brazo y al antebrazo. Esto sería el brazo y el antebrazo. Cuando yo acerco esos dos segmentos óseos, ¿no? Esta parte del antebrazo y el brazo, cuando los acerco, voy a decir que hago flexión. Fíjense que en este caso yo voy a acercar toda la parte anterior hacia adelante y por convención decimos que esto es una flexión, y cuando mi espalda se va hacia atrás, voy a decir que hago una extensión. En el caso de la inclinación hacia la derecha, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Porque estoy viendo de frente. ¿En qué plano lo estaba realizando? Frontal o coronal. Frontal. Frontal o coronal. ¿Y el eje sería? Anterior y posterior. Antero-posterior. Perfecto. Entonces, además de este movimiento, o sea, los movimientos de inclinación hacia la izquierda o hacia la derecha, yo lo iba a realizar en un plano frontal o coronal, y el eje iba a ser antero-posterior. Muy bien. ¿Se acuerdan qué movimientos se realizaban? ¿Cómo se llamaba este movimiento del hombro cuando yo abría el hombro y cuando lo cerraba? Abducción. ¿Cómo? A ver. Si yo lo abría, ¿cómo? Abducción y abducción. Aducción y abducción, bien. Entonces yo cuando lo abro digo que es abducción o abducción, y cuando vuelve, si el brazo hacia el cuerpo, cuando se pega, yo voy a realizar que hago un movimiento de aducción, porque se pega. Pero si yo lo realizo a ese movimiento, en ese movimiento que lo estoy realizando, ¿en qué plano lo estoy realizando? En frontal. En el frontal, claro, porque si yo a ese movimiento de separar el brazo, yo lo hago hacia adelante, ¿cómo se va a llamar ese movimiento? Sí. ¿Qué plano sería si yo lo hago hacia adelante? Fíjense, me ven de costado. Miren, me van a ver de costado y yo hago esto. ¿Qué plano es? sagital. Plano sagital, perfecto. Si este es el plano sagital, ¿qué movimientos decíamos que hacíamos en el plano sagital? Flexión y extensión. Flexo-extensión. Entonces quiere decir que si ustedes me ven en el plano sagital, el movimiento del hombro, este va a ser flexión, y esto es extensión del brazo. Hago flexión del brazo y extensión del brazo. Fíjense que a diferencia, si ustedes me ven de frente, yo hago abducción y aducción. En los dos casos yo estoy separando el brazo, pero este yo lo estoy haciendo en un plano frontal, y en el caso de la flexión yo lo estoy haciendo en un plano sagital. ¿Ven la diferencia? Yo hago esto, y a diferencia de hacer esto. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien.
vamos con este movimiento. El movimiento de rotación de columna. Ahora, yo voy a hacer un movimiento de rotación, miro para un lado, puede ser con todo el tronco o con la cabeza, ¿no? Y miro para el otro. ¿Cuál era el plano? Fíjense. Horizontal. Transversal. Transversal u horizontal, que es lo mismo, ¿sí? Horizontal o transversal. ¿Y el eje? Longitudinal. Longitudinal, perfecto. Ahí vamos bien. Además de esos movimientos de rotación, nosotros podíamos hacer, en el caso de la columna, decíamos que era rotación hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en el caso de los brazos o del miembro inferior de la pierna, del muslo, era rotación lateral o rotación medial. ¿Bien? ¿Vieron la diferencia de nomenclatura? Si yo hablo del brazo y de la pierna, del muslo, voy a decir que es rotación lateral o medial. O antes se decía rotación externa y rotación interna. ¿Mm? Y en el caso del antebrazo, ¿alguien se acuerda del movimiento este que yo hacía? Aducción y abducción era. ¿No? Parecido. Pronación y supinación. Pronación, Pronación y perfecto. Pronación y supinación. Ahí vamos. Con el Supinación. antebrazo, recuerden que el movimiento, hagan el gesto, chicos. Doblen el antebrazo, el codo y hagan eso. Pongan la mano hacia arriba, es supinación, y la mano hacia abajo es pronación. ¿Mm? Bien, ahí Profe, tenemos casi todo. entonces la rotación en la columna es derecha e izquierda y el brazo y las Perfecto, piernas lateral y medial. perfecto. Bien, bien, Alejandro, ahí va. Gracias. De nada. Bueno, bien. ¿Qué Seguimos. articulación, profe, haría la pronación y la suprimación? Pronación y La supinación, muñeca. después lo vamos a ver, que se llama radio cubital superior y radio cubital inferior. O sea, si yo digo, la articulación se llama radio cubital superior, ¿qué hueso se está involucrando? Hay dos. El radio y el cúbito. ¿Sí? Que ahora después de eso lo vamos a ir desarrollando. ¿Sí? Pero en este caso, usted tiene el radio, que es el hueso que está más lateral en la posición anatómica, y el cúbito es el hueso que está más medial en la posición anatómica. Los dos huesos van paralelo al antebrazo acá, ¿sí? Radio y cúbito. ¿Mm? ¿Bien? ¿Vamos bien? Profe. Sí, profe. Bueno, bien. Movimiento de la columna vertebral. Bien, ahí tenemos los movimientos. Acá estuvimos repasando recién un poco todo lo que teníamos, ¿no? O sea, tenemos movimiento de flexión, de extensión, inclinación y rotación. No tenemos movimiento de inclinación en lo que sería, obviamente, los miembros superior e inferior. Los movimientos de inclinación, ¿sí? Solamente lo tenemos en la columna y en la cabeza. Pues yo puedo decir en la cabeza que inclino hacia a la derecha o inclino hacia la izquierda. ¿Mm? Bien. Sí, decime. Juan, ¿me hablaste? No, estaba asentando nomás. Bien. Recuerden, chicos, que cuando hablan, después traten de mutéense, ¿no? Traten de apagar el micrófono. Ahí está. Así no entran los sonidos internos que uno va hablando y demás. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. Alguien que Decime, tiene escoliosis, ¿le afecta mucho la movilidad? el que tiene escoliosis, ¿se afecta la movilidad? Si le afecta el querer hacer algún movimiento de otra persona. Poner Los nosotros movimientos de la queremos hacer columna, me decís. Claro, sí. Sí, mira, hay excepciones de escoliosis, generalmente sí afecta la movilidad, sí, te voy a decir que sí. Pero hay excepciones donde hay columnas que tienen una escoliosis muy, muy acentuada, ¿sí? Que la escoliosis después lo vamos a ver, eso lo van a ver chicos en biomecánica, ¿sí? Todo el tema de la escoliosis, y ahí hay pacientes que tienen movilidad en la columna. Y uno puede llegar a decir que tiene una escoliosis bastante acentuada o muy pronunciada, así todo tiene mucho movimiento, tiene movimiento. Y generalmente, bueno, esa persona se adaptó así y está todo bien. Pero no todas las escoliosis son rígidas, ¿sí? Muchas son rígidas, sí, yo digo que sí, pero no todas, ¿no? Generalmente cuando las curvaturas están acentuadas, en cualquier caso, tanto en la lordosis y fosis, siempre hay un segmento intervertebral que están fijados, pero no siempre, ¿eh? Hay excepciones que suele pasar. Pero bueno, eso depende de cada persona, del tejido conectivo que tiene cada uno. ¿Mm? Que eso de a poco lo van a ir aprendiendo ustedes, ¿sí? Bueno, bien. ¿Eso, Patricio? ¿Me preguntaban? Sí.
Sí, profe, sí, sí, está bien. Bien. Bueno, bien, chicos. Seguimos. Los movimientos siempre se van a dar en una parte de las vértebras. Acá tengo dos vértebras. Acá tengo una vértebra lumbar y una vértebra dorsal, ¿sí? Los movimientos siempre se van a dar teniendo en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es la vértebra, todo el arco posterior. En una vértebra, ¿sí? En una vértebra vamos a tener en cuenta lo que es todo el arco posterior, porque en el arco posterior es justamente donde se generan los movimientos. Más allá que en el disco también se generan movimientos de flexión, de inclinación y leves rotaciones, ¿sí? Pero bueno, estas apófisis articulares, que ya ahora lo vamos a repasar otra vez y ya habíamos visto parte en la clase pasada, es la que nos va a dar orientación de ese movimiento, ¿sí? Tanto de las apófisis articulares como los diferentes elementos anatómicos, como pueden ser ligamentos y músculos, que son los que van a orientar de alguna manera a dar ese movimiento, ¿bien? Ahora vamos a ver un poquitito de todo eso. Bueno, dentro de esos movimientos amplios que tiene cada parte del segmento corporal y toda la columna acá la ven, ¿no? ¿Se ve ahí? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, se ve. Bien, chicos. Entonces, fíjense que ahí, como dice, la flexión de toda la columna va a ser de 110 grados. Todo esto no lo tienen que saber ahora porque lo van a ver bien en detalle en biomecánica. Pero sepa que en la flexión de esa anterior, o sea, cuando va todo el cuerpo hacia adelante, toda esa flexión adelante, ¿no? Que se va hacia adelante, va a ser de 110 grados, en la extensión de 140 grados, las inclinaciones y así demás, ¿sí? De 75 y las rotaciones de 90. Algunos más, menos, pero tengan en cuenta eso, que tiene un movimiento amplio, obviamente, entre segmentos, entre una vértebra y otra, obviamente ese movimiento es restringido. ¿Se acuerdan que teníamos esos movimientos bastante amplios? Había un movimiento un poquito más restringido cuando eran las anfiartrosis, y después teníamos la sinartrosis que no tenía prácticamente movimiento, ¿sí? Bueno, esperen un segundito que pongo esto acá. Ahí está. A ver. Uy, se me quiere caer. Ahí está. Bueno, bien. Seguimos. Bueno, acá tenemos los movimientos, ¿no? Fíjense, a ver, la flexión, bien. Cuando voy hacia adelante es una flexión del tronco, que está visto obviamente en un plano sagital. Cuando me inclino, inclinación lateral derecha, izquierda, las rotaciones, bien, extensión cuando voy hacia atrás, que sería este dibujito punteado, la flexión y la inclinación lateral. Ahí tenemos los diferentes movimientos que teníamos, que habíamos repasado. Acá tenemos las amplitudes, bien, de toda la flexión cuando me voy hacia adelante con toda la columna, el movimiento de la extensión de la columna, o sea que acá en realidad, ¿por qué decimos que puede ser de 140 grados? Porque la extensión, fíjense, de la columna cervical involucra y ayuda a toda la columna, ¿no? A ampliar todo ese movimiento de extensión de la columna, ¿no? Dorsal, lumbar y cervical, sobre todo cervical, que es bastante amplia. Bien, dentro de la columna vertebral tenemos diferentes partes. ¿Se acuerdan que teníamos 7 vértebras cervicales? Estas primeras vértebras cervicales debajo del cráneo se llama, obviamente, valga la redundancia, vértebras cervicales, ¿no? La primera vértebra cervical y la segunda vértebra, ¿sí? Tiene un nombre propio y tiene características muy particulares, esta vértebra, ¿no? Tenemos, la primera vértebra cervical se llama atlas, ¿bien? Porque de alguna manera el atlas es la que está sosteniendo la cabeza, el cráneo, es la que está pegada al occipital. Si yo tengo acá la vértebra de esta atlas, va pegada, este es un cráneo, ¿sí, chicos? Real. Está cortada acá con la calota, esto sería así, miren. Este sería un cráneo real, ¿sí? Una cabeza. Bien, ahora le saco la calota. Bueno, nada. Tiene diferentes huesitos que ahora lo vamos a ver. Fíjense, ¿qué plano están viendo ustedes, en este caso, de este cráneo? Mi cara es esta, y ahora estoy viendo la base del cráneo. Horizontal. La cara inferior. Plano horizontal, perfecto. Ah. Entonces, yo acá, fíjense que tengo unas articulaciones, una apófisis articular, ¿no? Tengo los cóndilos, se le dice. Estos son los cóndilos, ¿sí? De alguna manera, del occipital. Y acá se articula el atlas. ¿Bien?
que es una vértebra que tiene una forma de anillo, es como un anillo. Tiene un arco anterior, que ahora después lo vamos a mostrar, tiene un arco posterior y tiene las masas laterales. ¿Bien? Y por este foramen vertebral, en este caso se llama foramen magno, va a salir la médula. O sea que tenemos el cerebro que está acá adentro, ¿sí? Y por ese agujero que tenemos acá, o foramen, va a salir la médula. Obviamente que esa médula va a ir a lo largo de toda la columna. ¿Bien? Fíjense que yo, de alguna manera, lo que yo mostré recién ahí, serían los cóndilos, ¿sí? Del occipital, en esta parte. Fíjense, ahí están los cóndilos. No sé si se llega a ver ahí. Estos Sí. son los dos cóndilos, y el atlas sería esta vértebra que ustedes están viendo acá, ¿sí? Este es el atlas. ¿Bien? Que se articula con la cabeza. Y esta sería la segunda vértebra, ¿sí? Que es cervical, que es el axis. Bien. Bueno, fíjense que el atlas tiene dos masas laterales, que tienen forma de anillo, tiene una cara superior, una cara inferior, cara lateral y medial. Ahora vamos a explicar un poquitito todo eso. A ver si está acá. ¿Dónde está? Bueno, ahora vamos a verlo eso, chicos. ¿Sí? El atlas. Fíjense, esta es la base del cráneo que les estaba mostrando. Fíjense que esta sería lo mismo, ¿no? Acá estamos viendo. Esto sería el occipital. Y acá, si ustedes llegan a verlo, este sería el occipital en una vista inferior, ¿sí? En un plano horizontal. Fíjense que el límite, que sería este, ¿no? Que están viendo ahí, ¿no? Toda esta parte. ¿Bien? O sea que en esta parte lateral, toda esta parte lateral, hay otro hueso. En este caso, hay un hueso del lado derecho y un hueso del lado izquierdo, o al revés, ¿no? En este caso sería derecho, en este caso izquierdo, por la posición, porque lo estoy mirando desde abajo. De este lado va a estar el hueso temporal, ¿sí? Y de este lado va a estar otro temporal. Son dos huesos temporales que están a los dos laterales. Y este es el occipital. Bueno, dentro del hueso occipital, nosotros teníamos los dos cóndilos, que había dicho que sería este. ¿Sí? Este sería un cóndilo occipital, que es donde se articulaba el atlas. ¿Bien? El foramen magno, tenemos una apófisis basilar, ¿bien? Y tenemos la escama, toda esta parte de atrás de la base del occipital. O sea, si yo me toco la nuca, acá atrás, chicos, se llama escama. Sería toda la parte, a ver, esperen un segundito, toda la parte exocraneal. O sea, toda la parte externa del cráneo se llama exocraneal, que es lo que están viendo ustedes acá. ¿Sí? Que es lo que les mostré yo acá abajo, ¿no? Toda esta parte, esta cara, yo les estoy mostrando esta parte, toda esta parte es la escama. Bien, fíjense que esto sería la protuberancia occipital externa, este vértice, este relieve que tienen acá, que sería esto, acá, ¿sí? Esta es la protuberancia occipital externa, o la cresta, ahora se le dice cresta occipital externa, y acá hay unas dos líneas nucales, ¿sí? Hay una línea nucal inferior, ¿sí? Que acá está, ahí se ve apenas, y esta es la línea nucal superior. Hay dos líneas. Estas líneas que son relieves, chicos, ¿para qué sirve? ¿Para qué piensan que puede servir esta línea? ¿Por qué se generan estos relieves, estas crestas? Tóquense la nuca, chicos, y sientan este huesito que tiene acá en la nuca. ¿Qué sería esto? Ustedes están tocando esto, acá. ¿Sí? Esto, obviamente, estas crestas que sobresalen, este hueso que sobresale acá, que es parte del mismo hueso, es donde se insertan los músculos. O sea, esa protuberancia, esa cresta que ustedes se tocan acá, obviamente que acá se pega un músculo y se inserta. Eso quiere decir que cuando se pega un músculo acá, es porque se adhiere, ¿sí? Al periósteo de este hueso y nos permite hacer los movimientos. Por eso yo puedo girar la cabeza para un lado, para el otro, porque el músculo que se pegó acá, el músculo se va a contraer y va a permitir girar la cabeza o el cráneo hacia un lado o hacia el otro, o inclinar. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. ¿Alguien? Sí. Bueno, bien, seguimos. ¿Qué más? Bueno, hay diferentes partes. Fíjense, aquí está la protuberancia, cresta, el foramen magno. Bueno, ahí dijimos todo lo que teníamos. Y acá abajo se articula, que ahora vamos a ver, con el atlas, ¿sí? Con esa vértebra, con la primera vértebra cervical. Esta parte, yo les mostré recién la parte exocraneal, la parte externa, y ahora van a ver la parte endocraneal, que sería así, esta parte, ¿no?
Y ustedes van a ver que acá hay otra protuberancia, ¿sí? Una eminencia ahí en cruciforme, como dice bien de ahí, ¿sí? Con dos crestas. Ahí tenemos un surco sagital superior. Acá esto no lo van a saber, chicos, pero bueno, todo por esta parte donde ustedes están viendo, toda esta zona, acá ahí circulan venas, ¿sí? Hay todo un sistema venoso importante, ¿sí? Adentro del cráneo, que de alguna manera van a recoger toda la sangre carboxigenada del cerebro y diferentes estructuras nerviosas. O sea que, perdón, por Te escucho, los, Jack. por el surco sagital, tipo, por los surcos pasan las venas. Sí, por estos surcos sí, es el surco, las venas en realidad se llaman senos. Esta parte por acá yo le digo venas para que ustedes puedan entender. Y ahora en vez de ponerle vena, yo le voy a decir que se llaman senos. Seno longitudinal superior, seno longitudinal transverso. El surco este transverso se llama seno. Ese seno es un repliegue de la misma dura madre. Acá hay una pielcita, ¿sí? Que se forma, que envuelve al cerebro, y esa piel se llama meninges. Esas meninges se repliegan en sí mismas y generan como una vaina, ¿sí? Que envuelve y generan un seno, y ese seno es como una vena. Recogen toda la sangre de todo el cerebro y todas las estructuras nerviosas que tenemos ahí adentro, ¿no? Perdón. Ahí. Bien. Sí. Circulan sangre carboxigenada, obviamente, y que tenemos arterias también, ¿no? Acá adentro. Ahí, acá en la parte inferior vamos a ver el cerebelo, que está por debajo del cerebro, y en esta parte un poquitito más superior tenemos los dos lóbulos occipitales, ¿sí? Pero del cerebro. Bien, ahí tengo un proceso yugular, diferentes partes, la apófisis basilar, pero vista desde adentro, y el agujero magno, que lo estamos viendo desde la parte interna. Bueno, el hueso temporal es otro hueso que tenemos acá. El hueso temporal obviamente va a rodear, chicos, toda la oreja, ¿sí? Toda la oreja acá en esta parte va a estar el hueso temporal. O sea que yo lo que tengo acá de costado, con este agujerito que nosotros vemos acá, que sería el conducto auditivo externo, que sería obviamente el conducto de la oreja, ¿no? Para poder yo escuchar. Lo que ustedes están viendo acá son tres partes de diferentes huesos que en la vida adulta se osifican. Pero acá tenemos que cuando el bebé nace, cuando se está gestando, se divide en tres partes, ¿sí? Una parte escamosa, una parte petrosa y una parte mastoidea, ¿sí? Esos tres huesitos que están separados en la embriología, después se sueldan, ¿sí? Y queda un solo hueso que se llama temporal, que sería este hueso. Fíjense que acá yo tengo la apófisis mastoide, que sería lo que estaría en verde ahí, ¿sí? Lo que está en naranja, la porción petrosa es esto. La porción petrosa que ustedes están viendo acá es esto, lo que está en naranja, y la escama... Profe, Más arriba, levante un poquito más. Ahí. Ahí. Fíjense, esta es la mastoides, lo que está en verde. ¿Sí, chicos? La porción petrosa es esto. O sea, la petrosa está en la parte interna. Escama, o sea, apófisis mastoides. La porción petrosa y la escama es lateral, acá. Esos tres huesos después se sueldan y queda uno solo que rodea, que sería esta parte lateral del cráneo. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. A ver si tenemos otro... A ver, acá está, bueno, no se ve, pero bueno. Profe, disculpe, pero ¿cómo se llamó la tercera parte? Los tres huesitos, no, tiene que saber, chicos, bueno, está bien, tiene que saber que los tres huesitos separados se llaman la escama, ¿sí? Porción escamosa, porción petrosa y porción mastoidea. Fíjate que ahí, acá están las tres, porción escamosa, porción petrosa y la porción mastoidea, ¿sí? Sepan eso, y ahora vamos, por ahí nos profundizamos, porque hay otras diapositivas donde se puede ver un poquitito más en profundidad. Sepa que la embriología, esos tres huesitos están separados, y después se sueldan y queda uno solo, que sería el temporal, el hueso temporal. Bien, dentro de ese hueso temporal tenemos un conducto auditivo interno, bien, que ya sería en la parte más interna de ese conducto auditivo externo, ¿sí? La parte del conducto auditivo externo sería la parte del conducto que ustedes vieron que se limpian los oídos con los cotonetes. Toda esa parte que uno se limpia con el cotonete
sería toda la parte del conducto auditivo externo. Y después, tenemos más interno, obviamente, tenemos, valga la redundancia, ¿no? Tenemos el conducto auditivo interno. Bien. Bueno, ahí diferente está el nervio facial, está el conducto carotídeo, que es por donde entra la arteria carótida interna. Si ustedes llegan a ver acá, a ver, yo le voy a poner, este es el temporal, esta es una vista sagital, ¿no? Del hueso. Ahora fíjense, yo me voy de una vista transversal, horizontal, pero una vista inferior del cráneo. Y en esta vista inferior yo tengo que esto es posterior y esto es anterior. Acá está mi cara y acá está la nuca. Y este conducto que ustedes ven acá, ahí, ¿sí? Este conducto que ustedes ven ahí, ese agujero, es por donde entra la arteria carótida interna. Acá. Hay una y otra, hay dos, ¿no? Esa arteria es la que nutre gran parte del cerebro, junto con la arteria vertebral. Bien. Nada, es el conducto carotídeo que tiene que ver con la arteria carótida interna. Profe, Bien. una pregunta. ¿Esa vértebra no es, vio cuando por ahí, no sé si alguno de los chicos, pero yo por ejemplo lo hice, un curso de primeros auxilios y decía que teníamos que tocar ahí una vena, una arterial en el cuello, ¿sería esa? Para sentir si Sí, late el en el corazón. cuello, sí, es esa misma, pero en el cuello, claro, tenés un triángulo ahí carotídeo donde podés palpar el pulso de la arteria carótida, sí. Sí, Gisela, es ahí. Es ahí, pero en el cuello. Obviamente que esta arteria, a este En el nivel, cuello. era en el cuello, claro. Ahí palpás vos el pulso del paciente. Sí, tal cual. Claro. Sí, está bien. Ese es el pulso carotido, sí, es así. Por eso muchas veces no hay que tocar muchas veces esta parte del cuello, porque si yo estimulo esos receptores de esa arteria carótida interna, se puede estimular. Hay unos receptores muy importantes que sensan tanto la parte química, ¿sí?, como la presión arterial. Entonces, si yo lo estimulo a ese sensor que tengo de alguna manera, yo lo toco. Si lo toco de un solo lado, no pasa nada, porque del otro lado va a estar compensando la llegada de sangre al cerebro. Pero si yo toco los dos, ¿sí?, los dos senos carotídeos que tenemos acá, ¿sí?, para poder sensar la presión y la parte química también, se puede desmayar el paciente. ¿Por qué? Porque esta parte del cuello es muy sensible justamente a cambiar los niveles de presión tanto de la sangre como la parte química. Entonces, si tocaría los dos, hay que tener mucho cuidado. Si tocas de un solo lado, no pasa nada. Nada, esto lo van a ver en primeros auxilios por ahí. O creo que es una de las últimas materias, o creo que ustedes ya lo pueden cursar igual. Pero bueno. Bien, vamos a la parte más interna. Chicos, ¿qué corte sería este? ¿Cómo lo estaría viendo yo para poder entender este dibujo que tenemos acá? ¿Qué corte sería y cómo lo estoy viendo? Es frontal y... ¿Frontal o ¿Es frontal? coronal? Perfecto, muy bien, es frontal, ahí está. Está frontal y está cortado por acá. Bien, ¿se entendió? Entonces, Claro, a la mitad. por la mitad está cortado para poder ver yo las estructuras internas. O sea que en este cráneo que yo tengo acá, lo corté por esta parte, y saqué la parte de adelante y puedo ver toda la parte interna que tengo acá. Entonces, yo acá puedo ver, como le estaba diciendo, el conducto auditivo externo, ¿sí? Bien, van a ver, o sea, el conducto auditivo externo sería el oído externo, ¿bien? Tengo el oído medio y el oído interno. Fíjense que acá tengo todo el proceso de audición que yo puedo llegar a escuchar, ¿bien? Y en la parte interna, el oído interno, tiene que ver con todo el equilibrio en nuestro cuerpo. O sea que nosotros nos mantenemos en equilibrio y tenemos noción del espacio gracias al oído interno. Yo, obviamente todos nosotros tenemos de decir, bueno, yo me voy a dar cuenta si me incliné hacia un lado o hacia el otro, ¿por qué? Justamente porque hay un montón de receptores ahí adentro en el oído interno que nos permite sensar cuando yo inclino la cabeza o si roto hacia un lado o roto hacia el otro. Todo eso lo sensa, fíjense, esta parte bien interna. Y fíjense, acá yo tengo, fíjense, acá tengo una eminencia. ¿Llegan a ver esto que está acá, el de hueso? Eso sería esta parte, miren. Yo saqué acá la calota, ¿no? Miren acá. Yo saqué el hueso, esto, ¿no? El cráneo, la saqué y ustedes están viendo la parte interna. Acá estaría el cerebro. Saco el cerebro y acá en la base de la porción petrosa
sería esto, miren. Profe, no se ve. Ahí. Esto, ¿lo ven acá? Sería esto, mira. Ahora sí. Acá. Sí. ¿Ahí lo ven? Sí, Sí. sí. Bueno, todo eso se llama eminencia, está bien, ¿no? Ahí no figura, se llama eminencia arcuata. Es una eminencia que está reflejando de alguna manera todo el oído interno que tengo acá, ¿sí? O sea, acá tengo los conductos semicirculares, tengo toda la parte del oído interno, y toda esa eminencia es toda esa parte ósea que está protegiendo el oído interno, acá. ¿Sí? Este pedacito que tengo acá. Nada, es un detalle que es un poquitito más fino para hilar, ¿no? Bien, nada. Acá tengo esta no es la arteria, chicos, esta es la carótida interna, ¿sí? La vena yugular interna, ¿sí? Esta es la vena, o sea, acá está recogiendo. ¿Vieron que yo le hablé de los senos longitudinal, que iban sangre carboxigenada, que era una vena? Bien, todas esas venas terminan en esta vena que se llama vena yugular interna. O sea que los dos vasos que circulan por el cuello es la arteria carótida interna y la vena yugular interna. Esos son los vasos. Obviamente, por lo que está pintado de azul, siempre recuerden que lleva sangre carbooxigenada. Sangre sucia que recoge y después se va a limpiar en los pulmones y el corazón. Más en los pulmones, obviamente. Bien. Bueno, fíjense que acá tenemos... Acá yo le hablé de la apófisis mastoides, del arco cigomático, que ahora le voy a hablar, y acá está el conducto auditivo, ¿no? Que ya le dije un poco más de eso. Presten atención al arco cigomático. Bueno, ahora están mezclados un poco las diapos, pero bueno, ahora vemos eso. Volvemos un poco al atlas. Fíjense que, perdón, a ver. El atlas, como bien le decía, fíjense que tenemos, fíjense que tiene forma de anillo, ¿ven? Tengo un arco anterior, ¿sí? De ese anillo, tengo unas masas laterales, ¿bien? Y tengo un arco posterior. Por detrás, fíjense, y tengo obviamente apófisis transversa, ¿no? Acá tengo una apófisis transversa, que vimos algo de eso, chicos, ¿sí? Y tengo un agujero transverso, ¿no? Por donde pasa la arteria vertebral. Ay, se me corre esto, perdón, ahí está. Ahí estamos. Bueno, bien. Fíjense, por este agujero transverso va a circular esta arteria vertebral. Una vez que sube al costado, y acá está dibujado, fíjense, esta arteria vertebral, si la llegan a ver ahí, fíjense, está pintada de rojo, chicos. ¿La llegan a ver ahí en el cuello? ¿Acá? Sí. Bien, esa es la arteria vertebral de la que hablamos nosotros, que va por el costado, ¿sí? Que va por el costado de toda la columna, sale por este agujerito transverso, rodea la masa lateral por detrás y se mete dentro del cráneo, las dos. Pegan una vuelta y si lo llegan a ver ahí, a ver si lo llegan a ver acá, ahí les estoy mostrando un corte transversal de la columna. ¿Llegan a ver las vértebras ahí? Ahí se mete dentro del agujero este. Ahí. Está medio sucio, me parece, está con el plástico. ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno, esas dos vértebras, tanto derecha como izquierda, que va al costado, o sea, si yo me toco acá de costado, el cuello, tóquense de costado, chicos. Sienten los huesitos de costado, ustedes se están tocando esto. Si yo me toco de costado, voy a tocarme estos huesos, de acá, las apófisis transversa. Yo me toco esto. Ahora, fíjense, ¿no? Ahí hay dentro de esa apófisis transversa, que yo me estoy tocando acá de costado y lateral, ahí adentro de esa va una arteria vertebral, ¿sí? Ahora fíjense, lo importante que es, ¿no? No tratar de hacer muchas manipulaciones con el cuello, porque esa arteria que va de un lado y del otro del cuello, si yo lo muevo muy rápido y hago un movimiento de cabeza, como hacen muchos quiroprácticos, osteópatas, ¿sí? Que yo soy osteópata, es peligroso porque se puede dañar esa arteria adentro. Y ese pequeño daño que uno puede generar adentro de ese calibre de esa arteria, se puede generar un trombo pequeño. Esto lo vamos a ver un poquitito mejor por ahí en biomecánica, pero sepan que no es bueno hacer movimientos bruscos de cuello hacia un lado hacia el otro, ¿sí? Cuando uno quiere decir, viene que te hago masaje o que te corrijo algo, ¿por qué? Porque es peligroso por esa arteria. Algunos
algunos estudios dicen que puede ser peligroso, hay otros que dicen que no, pero bueno, hay que tener cuidado simplemente por esta arteria que circula por acá por el costado. ¿Bien? Bueno, nada. Estas son las masas laterales y sepan que acá, en esta cavidad glenoidea, esta masa lateral, esta es una parte superior, se va a articular los cóndilos, como le había dicho, ¿sí? Los cóndilos del occipital. O sea, los cóndilos del occipital, esta partecita y esta, ¿sí? Estos dos cóndilos, se articulan con esta cavidad glenoidea, esta parte y esta, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la cara anterior, bueno, después lo van a leer, ¿sí? La cara posterior tiene una apófisis transversa, un arco anterior, un arco posterior, es un poco de todo lo que hablamos. ¿Cómo andamos con la hora? A ver, esperen. Bien, 2:10. Bueno, miren chicos, acá tengo el atlas, esto es una vista superior y en diagonal, oblicua, ¿no? Tengo el atlas, que sería esta vértebra que está acá superior, y abajo se encuentra el axis, que sería la segunda vértebra cervical. Es la primera y segunda vértebra cervical. Acá se articulan los cóndilos, ¿sí? Del occipital, o sea que la cabeza va acá arriba, apoyada acá, sobre el atlas. Y este huesito que ustedes están viendo acá se llama diente del axis, ¿sí? O apófisis odontoides. Antes se llamaba apófisis odontoides. Ahí está, a ver, espera que, ahí está, se me apaga. Bueno, bien. Dentro, a una característica del axis, obviamente, que tiene un cuerpo y tiene un diente que sobresale hacia arriba. O sea que este diente que ustedes están viendo ahí arriba es parte de la segunda vértebra cervical. Y está rodeada, obviamente, por este ligamento, que se llama ligamento transverso. Ese ligamento, en este caso, tiene como función sostener ese diente que no se desplace hacia adelante o hacia atrás. ¿Por qué? Porque puede generar algunos trastornos importantes a nivel neurológico. Bien, que corté, chicos, sí, decime. Diente del axis o apófisis, ¿cómo era? Odontoides, como diente, odontoides. Como odontólogo, en vez de odontólogo, odontoides. Gracias. Bien, ¿Es todo esto. horizontal? Claro, a eso iba, bien, perfecto. Este corte es un corte horizontal o transversal, lo estoy viendo desde arriba, ¿bien? Y acá corté, obviamente, parte del atlas, ¿sí? De la vértebra del atlas, esta partecita del arco anterior y las masas laterales. Acá corté parte de la masa lateral y el arco anterior. Y este es el diente del atlas. Fíjense que acá está el ligamento transverso, ¿bien? La parte posterior, el arco anterior, el arco posterior, y ahí abajo, esta vértebra es la vértebra del axis, ¿sí? O sea, esta es la apófisis espinosa del axis, ¿bien? Y esto es parte del atlas. Fíjense la diferencia. Axis, atlas. Esta vértebra está por debajo, o sea que está en segundo plano, y esta vértebra que es el atlas está más adelante, o sea, la estoy viendo más superior, ¿bien? Más adelante. Nada, acá se puede mostrar cómo la arteria esa que yo le mostré circula por este agujerito, el agujero transverso, va hacia atrás, hacia posterior, va rodeando la masa lateral, ¿sí? Del atlas y se mete dentro del cráneo, por el agujero magno. Acá se mete hacia arriba, ¿no? Bien, nada, acá tengo otro dibujito parecido, pero bueno, bien esquemático ahí, ¿no? Del atlas, es como un anillo, ¿bien? Sería como esto sería una vista anterior, anterior e inferior. Yo la estoy viendo desde inferior y esta sería la parte anterior y esta la parte posterior. Bien, acá tengo, todo el arco posterior, una vista, a ver, esperen. Acá tengo una vista y no se me, ahí está. Acá tengo una vista, perdón que se me corre, chicos. Ahí está, bueno. Acá tengo una vista posterior, este sería un plano, ¿sí? Un plano frontal, vista posterior, o sea que si yo me toco la nuca, por debajo de ese huesito que sobresale en el cráneo, ¿sí? Que yo me toco acá en la nuca, voy a tener esta vértebra que se llama atlas, ¿sí? Este sería el arco posterior. Y fíjense el axis que tengo acá, esta sería la apófisis espinosa del axis, y esto que ustedes están viendo ahí es el diente del axis, o apófisis odontoides, ¿sí?
que está allá adelante. ¿Bien? Tengan en cuenta que la cabeza gira hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Teniendo como eje, de alguna manera, ese diente de axis. El diente del axis es como un dedo, así, y el atlas es un anillo que gira hacia un lado y hacia el otro, que van volviendo, ¿sí? Y la cabeza acompaña todos esos movimientos y como eje lo tenemos el diente del axis. ¿Mm? Bien. Bueno, bien. Ahí tenemos el foramen. Fíjense que por debajo, vieron que nosotros teníamos el agujero, el foramen magno, que es el agujero este que tenemos acá, ¿sí? Del cráneo. Nosotros teníamos ese agujero que tenemos acá en la base del cráneo, es por donde sale la médula, ¿bien? Y la continuación de ese agujero que tengo acá va a ser este agujero que tengo acá, se llama agujero foramen vertebral o agujero vertebral, ¿bien? Que es por la continuación de toda la médula hacia la parte inferior, ¿bien? Bueno, ahora vamos a ver el cuerpo, los pedículos del axis. Ahora nos metemos con la segunda vértebra cervical, que es el axis. Fíjense que en una vista superior, en este caso transversal y una vista superior, acá tengo las dos apófisis articulares, ¿bien? Tanto una como otra, que estas se van a articular con el atlas. Esta es el diente del axis, ¿sí? Que se articula con el arco anterior del atlas, ¿bien? Y acá rodearía, en la cara posterior de este diente, ¿sí? Rodearía el ligamento transverso. Ese ligamento transverso se va a unir a las masas laterales del atlas. O sea que el atlas estaría acá arriba, o rodeando este diente que tengo acá. Una masa lateral estaría de este lado, y la otra masa lateral, articulándose acá con esta apófisis articular, estaría del otro lado, ¿sí? Y el ligamento transverso estaría rodeando ese diente de axis por la cara posterior. ¿Mm? Bien. Bueno, acá tengo un poco lo mismo también, pero lo que tengo diferente acá que puedo observar, y lo tengo de este lado también, es ver, fíjense que acá tengo las apófisis articulares. Chicos, tengo una apófisis articular, pero en este caso es bituberosa, o bituberculosa, le dicen también, pero bueno, dígale bituberosa, donde tenemos dos tubérculos que sobresalen. Y después vamos a ver, seguro que lo vamos a ver en el práctico, cómo es diferente la apófisis espinosa de las vértebras cervicales a las apófisis espinosas de las vértebras dorsales o torácicas y de las lumbares. Todas tienen apófisis espinosa, pero tienen características un poco específicas. Profe, A ¿cómo ver, se ¿quién llamaban sabe? esas dos? ¿Cómo? Esas dos que dijiste, ¿cómo se llamaban? ¿Vi cuándo? Bituberosa. A ver, yo te estoy gritando ahí. ¿Me escuchás ahí? Bituberosa. Sí, sí, ahí Bituberosa está. o bituberculosa, que es lo mismo. Bituberosa. Como tubérculo. Tiene dos tubérculos que sobresale. Uno o dos, ¿sí? Esas dos puntitas. ¿Quién me dice, qué vista es esta, chicos, de esta vértebra? ¿Qué plano era? ¿Qué plano será esto? ¿Cómo está vista esta Frontal. vértebra? Frontal. Horizontal de abajo. ¿Y es anterior o posterior? ¿Cómo la estoy viendo? ¿De adelante o hacia Anterior, de ¿no es? Anterior. Anterior. anterior? Muy bien. Ah, Bien, bien. también. Bien, bien ahí. Bueno, nada, sepan que también tiene apófisis articulares, apófisis transversas, que ahora vamos a meter. Acá, todo esto, léanlo, chicos, pero ahora vamos más a los dibujos más que a las definiciones. Fíjense que tenemos, este es el atlas, lo que está pintado azul es el atlas. Estas son las masas laterales, ¿no? Fíjense que esas masas laterales están apoyadas sobre las apófisis articulares del axis. Y el diente del axis, que es este, se articula con el arco anterior del atlas. Y por acá atrás se va a adherir de alguna manera, ¿no? Porque en realidad está suelto, ¿no? Se va a articular o va a sujetar este diente que está acá atrás con ese ligamento transverso del que hablamos tanto. Acá, ahí. Ahí. Esta parte de atrás, ¿no? Bien, chicos. Arco posterior, acá estaría el tubérculo posterior del atlas, allá adelante estaría un tubérculo anterior. Apófisis transversa estaría acá lateral,
apófisis transversa del atlas, que es más prominente. Y fíjense que el atlas no tiene apófisis espinosa, tiene un tubérculo. Sí lo tiene el axis. El axis tiene una apófisis espinosa que es bituberosa. El agujero de todos estos, recuerden que todo el agujero de todas las vértebras cervicales, que después lo vamos a ver, que generalmente tiene la forma triangular. Bueno, esto está todo mezclado un poco. Esperen que, a ver, ¿con qué venía? Ah, ya con sacro. Bueno, bien. No. A ver, esperen que voy a adelantar un poco. ¿Qué tenemos acá? Esternón. Bueno, nada. Bueno, vamos con sacro, chicos. Ahí. El sacro es este conjunto. A ver si lo tengo acá. Acá tengo un sacro, miren. Encontré un sacro. Fíjense que el sacro es parte, ¿sí? El sacro lo tengo acá, abajo. ¿Y se acuerdan que era la fusión de alguna manera del sacro de las vértebras sacras, ¿no? De alguna manera estas vértebras, cuando están en la vida adulta, se fusionan y se genera una sinostosis. La sinostosis era la soldadura de esas vértebras. O sea, si yo la veo desde adelante, fíjense que tienen ya todavía la forma de las vértebras y cómo están soldadas, ¿sí? Todas esas vértebras. Y esas vértebras que están soldadas, después de alguna manera forman el sacro, este hueso triangular. Y acá abajo se articularía el coxis, ¿bien? Esta parte inferior, que no se nota, pero está soldado ya. Bien, acá en este sacro yo tengo una cara que es pelviana y una cara dorsal, bien, con diferentes relieves y demás. Seguro que en el práctico vamos a ver ahora algunos detalles sobre estas vértebras, en donde tenemos las aletas, ¿sí? Las aletas del sacro, unas apófisis articulares, que acá la vemos un poquitito mejor, que se articula con las apófisis articulares lumbares inferiores de la quinta vértebra lumbar. Este borde anterior del sacro, o sea, esto, chicos, este borde anterior de esta vértebra, esto se llama promontorio. Esto, ¿sí? Esto se llama promontorio, que sería, a ver, acá, este borde. Bien, es el borde superior o articulación. Muchas veces le dicen a la articulación entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacral, le dicen promontorio. Este borde sería el promontorio. Bien, toda esta cara sería la cara pelviana. Estos agujeros o forámenes, estos son forámenes sacros anteriores. Bien, ¿por qué? Porque están adelante. Fíjense que todos estos agujeritos que tengo acá se llaman foramen o agujeros sacros anteriores. Atrás yo voy a tener los agujeros sacros posteriores. ¿Bien? O sea que yo lo que tengo acá, a ver, esperen que se me fue. Acá. Estos son agujeros o forámenes sacros posteriores y acá tengo los agujeros sacros anteriores. ¿Bien? Fíjense que acá tengo el coxis, que se articula ahí con el sacro, ¿bien? Estos son unas crestas, ¿sí? Hay una cresta sacra media, que sería esto que sobresale acá, si se llega a ver bien, ¿lo ven? Tengo una cresta sacra intermedia, que está acá, ahí, y una cresta sacra lateral. Acá tengo una fosa cribosa, que son diferentes partes del sacro, y acá lateral yo tengo una carilla auricular, porque tiene forma de oreja. Si ustedes le prestan atención a esta carilla auricular, se llama, obviamente, tiene forma de oreja y se articula con el ilión. Esa carilla articular se articula acá con este, fíjense acá, chicos, este es el coxal, o ilión, y se articula ahí. Que sería una carilla o una carilla auricular, ¿sí? Porque auricular decimos porque tiene forma de oreja. Bueno, como ustedes, acá, ¿no? Toda esta carilla que tengo en L, tiene forma de L, y ahí tenemos los diferentes agujeros sacros, la cresta sacra, el promontorio allá adelante. Bien. En bordes laterales tenemos una cara inferior también. Bueno, lean todo esto, que es todo un poco de lo que les dije. Ahí tenemos las tres crestas, ¿sí? La base sacra, tengo una base superior de la primera vértebra sacra, que es S1. Tengo el borde inferior también. Acá tengo una escotadura sacra, ¿sí? Un agujero sacro, bien. Unas astas ahí del sacro, pequeña, que es por donde sale
todo por esta parte, chicos, salen una cola de caballo, que es un montón de... Le dicen cola de caballo porque es la parte terminal no, es la parte, a ver, ¿cómo le digo? No es la parte terminal de la médula, pero es la continuación de la médula que termina, obviamente, y continúa como forma de cola de caballo. Esa cola de caballo son un montón de filetes nerviosos que se meten dentro de este conducto sacro, ¿sí? Y terminan, obviamente, en la segunda vértebra sacra, y después se continúa con un filum terminale, que es algo mucho más finito y se pega al sacro. Bien. Creo que nada más. Esta es la fosa cribosa que le está mostrando. ¿Esta qué cara es? Una cara posterior, vista así en un plano frontal del sacro. O sea que ustedes están viendo el sacro, la parte de atrás, ¿sí? Acá tenemos todo el glúteo mayor, o sea, la cola, toda la parte de la cola, ¿sí? La columna lumbar acá, ¿sí? Con esa lordosis que es tan característica de la zona lumbar. Bien, nada más. ¿Qué vista es esta, chicos, del sacro? Miren, acá les muestro el sacro, así. Así, ahí. Frontal anterior. Esto sería frontal anterior, mira, así. Y ahora así, ¿no? Ahora te lo voy a poner así, mira. Horizontal. Horizontal superior. Horizontal, perfecto, ahí está. Es que Y ese no distingo cómo era el sacro, perfecto, está bien. No, ahí claro, está, mira. como ancho, ¿no? El sacro está acá, mira, ahí. ¿Llegás a verlo acá dentro de la pelvis? Sí. Acá. El sacro está ahí, ¿ves? Acá adentro, ahí. Sí, sí. Entonces esta es una Claro. cara, vos estás viendo de frente. Ahora yo el sacro, lo saco al sacro, lo saqué, y ahora te lo pongo así. Sí, sí, O es sea que lo está... horizontal. Perfecto, bien. Ahí vamos. Y este sería el conducto sacro, o sea que por acá se mete toda la cola de caballo, es un montón de nervios que tenemos dentro del conducto vertebral, y es por donde se desliza todos esos nervios sacros que después salen por los costados. ¿Por dónde salen, chicos, esos nervios? Salen por el agujero, por los forámenes sacros anteriores y por los forámenes sacros posteriores. Por acá salen los nervios, por acá. ¿Sí? Bien, el coxis, habíamos dicho que era la fusión de 4 o 5 vértebras, en otros casos hablan de 3 o 4 vértebras coxigias, que era la continuación del sacro, son vértebras muy chiquititas. Y que acá está el coxis, ¿no? Fíjense lo que es el sacro y fíjense lo que es el coxis, acá. Bastante chiquitito. Y obviamente que el coxis es el famoso huesito dulce, que si yo me caigo de cola, muchos trastornos te trae porque te duele bastante, ¿no? Hasta que no alguna vez se puede fracturar, otra vez se desvía, es como que se dobla, queda doblado y nada, hay que corregirlo, eso se corrige. Sí, ¿preguntas? Sí, del sacro, ¿qué pasaban por los forámenes? Los nervios entran por acá, mirá, ¿no? Entra por el agujero sacro, ¿sí? Por el agujero vertebral sacro, y se deslizan por ese conducto sacro y salen por los agujeros forámenes sacros anteriores y por los forámenes sacros posteriores. Obviamente que todos los nervios que salen por la cara posterior siempre tienen que ver con la parte sensitiva, y todos los nervios que salen por acá adelante tienen que ver con ese control, ¿sí? Que va a todos los órganos internos de la pelvis. Al útero, a los ovarios, al trompa de falopio, a la vejiga, a la próstata. Todos los órganos internos, tanto en el hombre como en la mujer, están controlados por los nervios que salen por acá. ¿Sí? Gracias. O sea que le manda información a todos los órganos internos de la pelvis, en este caso, estos nervios, ¿no? ¿Sí? Sí, listo, buenísimo, gracias. Bien. ¿Y en la parte Miren posterior? acá, chicos. ¿Cómo? ¿Preguntas? Sí, escucho. Perdón, y los que salen por la parte posterior, Tiene que ver más eran? bien sensitivos, o sea que va la piel. Cuando uno se toca la piel, toda la parte sensitiva tiene que ver con esos nervios, son unos nervios que salen por esta parte posterior, acá. Algunos músculos va a inervar, pero son los menores, sí. Eso lo van a ver un poquitito más en biomecánica, ¿sí? Bueno, bien.
Vamos con el esternón, chicos. El esternón, si yo les digo, miren, yo les muestro este hueso, ¿no? El esternón. Igual creo que saben, ¿no? Todos, ¿dónde se encuentra el esternón, chicos? A ver, si ustedes me lo tienen que decir con todo lo que aprendieron. Bien, ahí está. En Ahí el lo está mostrando pecho, Juliet. en la ¿Dónde lo dirían? Ah. Bueno, bien, ustedes saben dónde está, claro. ¿Qué dijiste, Sofía? A ver, ¿dónde estaría? En forma anatómica. Vos me tenés que explicar anatómicamente en qué posición estaría. ¿El tórax? En el tórax, muy bien. Bueno, sería en el plano frontal anterior. Bien, con respecto al plano frontal, puedo decir que está anterior al plano frontal. Bien, está acá adelante. Vamos bien ahí. Y con respecto a todo el tronco, ¿dónde estaría? ¿Más superior o más inferior? A lo que es Superior. el Superior. tórax. Claro, estaría más superior y estaría en la línea media, porque está justo en la línea media, ¿no? Entonces fíjense cómo ustedes, sabiendo dónde están, pero usted ahora leyendo un libro, puedo decir, che, me lo están describiendo al esternón de una manera, decir, che, está anterior, superior, está en la línea media, se divide en 3 partes. Esas 3 partes que se divide el esternón es el manubrio del esternón, el cuerpo del esternón y la apófisis sifoide del esternón. Son 3 partes. Yo le voy a decir que el manubrio del esternón se encuentra, es más superior que el cuerpo del esternón, ¿sí? O sea que el manubrio del esternón, en su parte superior y lateral, se encuentra una carilla articular en encaje recíproco, donde se va a articular con la clavícula. Clavícula. Claro, pero con la parte interna de la clavícula, con esa epífisis interna de la clavícula. ¿Se entiende? Bien. A ver, esperen que... Ahí está. Bien, acá tengo una vista frontal y acá tengo una vista lateral o sagital del esternón. Bien. Fíjense que tengo diferentes carillas articulares que puedo observar en esta vista lateral, donde se van a articular los cartílagos costales de las costillas. Bien, no es la costilla directamente que se articula con el esternón. Está el cartílago que se articula con el esternón, bien, que son estas carillas articulares que tengo acá, y en la otra punta del cartílago costal se va a articular sí la costilla. Bueno, bien. Profe, sí. pregunta, algo que nunca terminé de entender. Cuando hacemos RCP, el esternón, ¿se puede, como decía, fracturar? Porque las costillas, sí, el esternón se fractura. Sí, depende. Sí, algunas veces se puede llegar a fracturar porque, obviamente, cuando hacemos RCP necesitamos hacer unos movimientos bastante profundos como para estimular el corazón, porque gran parte del corazón se encuentra detrás del cuerpo del esternón, ¿sí? En esta zona, ¿bien? Y se puede llegar a fracturar, sí, está bien. No hay que hacerlo como en las películas. Vieron que en las películas muchas veces una vez las películas, y las películas lo ven que hacen 1, 2, 3 y le hacen un movimiento, nada, parece que le están haciendo un juego, lo tocan a penitas. Y en realidad hay que generar un movimiento bastante profundo como para poder estimular y bombear el latido, ¿no? El corazón, como Sí. para poder bombear sangre. Sí, por eso, porque a nosotros, el que nos dio la clase de primeros auxilios, nos explicó eso, que tipo, en muchos casos hay que hacer bastante presión. Bueno, Sí. la persona que está prestando el RCP tiene que hacer presión con todo su cuerpo y puede llegar a fracturar a las costillas. Sí, es así, es cierto. Estoy de acuerdo con lo que dijo el profe. Porque tiene que ver un poquitito con eso. Es preferible que se fracture y bueno, y que se recupere la vida de la persona, del paciente, y después se soldará. Pero bueno, tiene un poco, sí, es así. Bueno, este ángulo, chicos, fíjense que de costado, en una Sí, vista. lo mismo me dijeron a mí, así que también estoy de acuerdo. Perdón, no escuché. ¿Quién habló? ¿Sofía? Sí, dijo que también estaba de acuerdo. Ah, perfecto, bien Sí. Bien ahí.
Bueno, no había escuchado, no escuché el audio. Bueno, bien, fíjense que en la vista lateral, si yo sagital, chicos, tengo, acá se forma un ángulo, ¿sí? Si uno se toca el pecho a nivel de la segunda vértebra, de la segunda costilla sería, porque acá se articula la segunda costilla, acá se forma un ángulo que generalmente sobresale hacia anterior ese ángulo, que se puede tocar uno en el pecho, y se llama ángulo de Lewis, que está acá, bien. En el esternón, chicos, en realidad se articulan 7 costillas, ¿sí? Esas 7 costillas se llaman costillas verdaderas. ¿Por qué son verdaderas? Porque de alguna manera están articuladas en forma directa con el esternón. Porque fíjense que acá tengo la primera, ¿no? Acá se articula la clavícula. La primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima es esa que tenemos ahí abajo, ¿bien? La séptima se articularía ahí, que sería acá, ¿no? Bien, ahí tenemos toda la articulación de las 7 costillas. Serían las costillas verdaderas. Después tenemos que al cartílago donde se articula la séptima costilla, se le suman la octava, la novena y la décima costilla, que serían costillas falsas. Se dicen que falsa porque no tiene un cartílago propio para que se pueda articular con el esternón. Y después tenemos 2 costillas más que son costillas flotantes. Esas costillas flotantes no se articulan hacia adelante con el esternón porque no tiene cartílago. Que seguro que ahora lo vamos a ver. Ahí está, fíjense dónde se encuentra el esternón, ¿no? Ahí tenemos la línea media del tórax, es más anterior. Bien. ¿Esas son las que se operan supuestamente? Las que te operan, claro, sí, se abre. Sí, cuando hay una operación de corazón abierto, cortan, sí, parte del cartílago, del esternón, o en realidad muchas veces el esternón. En el medio lo abren, sí, y hacen la operación que tienen que hacer. Bien, ahí tenemos las 3 costillas, chicos, ¿sí? Recuerden que tenemos, bueno, ahí un dato más, ¿no? Que ahora vamos a hablar por ahí un poquito de las vértebras torácicas, que son 12 costillas. Ahí sumamos 7, ¿sí? O sea, tenemos 7 verdaderas, 3 que son falsas y 2 que son flotantes. Ahí tenemos las 12. Ahí tenemos las costillas verdaderas, las falsas y faltarían las flotantes. Bueno, en este dibujo, fíjense que acá tenemos esta costilla, es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y la séptima. Hasta acá, supuestamente, a pesar de tener esta unión intercondral, fíjense, todo esto son cartílagos condrales, se articula con el esternón. Pero, fíjense que acá la 8, la 9 y la 10, que están ahí, se articulan por medio del cartílago de la séptima. Estas serían falsas. Y allá abajo de todo, ¿sí? Acá se ve la puntita, ¿sí? De una, que sería de la 11, y la 12, que está por ahí abajo, que no se ve, serían las falsas. Una característica, chicos, de estas costillas es que la primera costilla tiene una cara superior y una inferior. A diferencia de las otras, que en vez de tener cara superior e inferior, acá tengo una costilla, me parece. A ver, espera. ¿Se me cayó o no? Sí. Se me cayó una costilla. Miren. Esta es una costilla, ¿sí? Del cuerpo. Bueno, nada. Esta es una costilla que debe ser la sexta o la séptima vértebra de la costilla. Tiene una cara externa, si ustedes la llegan a ver, y una cara interna. ¿Bien? Pero las otras costillas, la primera, la única que cambia es esta, tiene una cara superior e inferior. Todo esto obviamente tiene que ver con los diferentes movimientos que tienen las costillas, tanto superiores como inferiores. Después van a ver que las costillas superiores se mueven en un sentido, ¿sí? Y las costillas inferiores se mueven diferentes. Estas costillas se articulan con el esternón acá adelante, pero atrás, fíjense que esas costillas se articulan con las vértebras torácicas. Por eso tenemos 12 costillas y tenemos 12 vértebras torácicas, porque todas se articulan, estas costillas, con estas vértebras torácicas. ¿Bien? ¿Se acuerdan que debajo de las cervicales teníamos las vértebras torácicas? Acá. Y ahora vamos ahí. Y esas vértebras torácicas, fíjense cómo se articula acá.
Después lo voy a mostrar un poquitito mejor, pero sería así. Si se llega a ver acá, ¿llegan a verlo? Se articula, se pega, tanto se articula con la apófisis transversa como con el cuerpo de cada vértebra torácica. Bien, esto es un poco de todo lo que yo ya hablé. Ahí tenemos la longitud, características ahí tenemos la característica de cada costilla. Donde tenemos un cuerpo, ¿sí?, de la costilla, un tubérculo de la costilla, un cuello y una cabeza de la costilla. Toda esta parte posterior se articula con la vértebra torácica. Bien. Después tenemos toda la parte del cuerpo, que es la parte lateral. Si yo me toco la parte lateral del tórax, todo esto es costilla, sería esto. Yo me estoy tocando esta parte lateral. Y esta parte anterior se articula, obviamente, con el cartílago que yo estuve mostrando. Fíjense que acá tenemos esta parte anterior, se articula con el cartílago primero, y después ese cartílago se articula con el esternón. ¿Bien? O sea que la costilla no va directo al esternón. Hay otro medio ahí de unión que sería el cartílago costal, que está acá adelante. Y recién viene el esternón acá adelante. Bien, ahí está esta es la primera costilla. Bien. Esto es un poco de lo que estaba mostrando. Bien. Sería la cabeza, el cuello, el tubérculo, que está acá, que sería esta prominencia que tenemos acá. Bien. Y en este caso tiene una cara superior y una cara inferior. Y hay un tubérculo ahí muy importante, que después lo vamos a ver, que tiene que ver, obviamente acá se va a insertar, ¿sí?, en este tubérculo los escalenos. ¿Sí? Ahí tenemos el escaleno anterior, que divide en dos surcos ahí importantes, donde va la arteria y la vena subclavia. Este es el cartílago costal del que le hablé, que por medio de este cartílago, después acá adelante se articula con el esternón. O sea que yo acá en esta línea media y anterior, acá tengo el esternón, a este nivel. ¿Se escucha, chicos, todo lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Va? Sí, profe. Esta es la primera costilla. Bueno, ahí tenemos el músculo subclavio, la arteria subclavia, la vena, todo lo que le estuve hablando recién. Diferentes músculos. Esta es la vista superior, chicos, en un corte transversal. Bien. O sea, acá estoy viendo la primera costilla. Ahí repito un poquitito lo mismo, ¿no? La cabeza, el cuello, el tubérculo. Bien. Bien, acá tenemos acá se inserta el tubérculo del diafragma, donde se inserta un músculo, y ese músculo me va a dar, acá. Este tubérculo me va a dividir en dos surcos, bien, tanto para la arteria como para la vena subclavia. Y acá adelante se articula tanto con el cartílago, obviamente, tiene articulación, se une por medio del cartílago al esternón, y nada más. Creo que nada más, no. La segunda costilla ya es un poco más oblicua y es parecida a esta que yo tengo acá. Tiene cara lateral, no tiene cara superior. Tiene cara lateral y tiene cara medial. Y ahí se inserta el escaleno posterior y el escaleno medio también. Que acá no lo figura, pero también se inserta. Bien. No, el escaleno está bien. Tubérculo, cuello, ángulo, bueno, un poco lo mismo, chicos, ahí tenemos todo lo mismo. El músculo serrato, que también da inserción ahí en la costilla, en el ángulo posterior de la costilla. Bien, acá tenemos la característica propia ya de esta costilla, que son flotantes, la 11 y la 12. ¿Cuál era la característica de esta costilla? Que acá adelante, esta parte anterior, ¿sí?, este borde anterior, no se articula, no tiene continuidad con un cartílago costal. O sea, esta parte anterior, esto es posterior, esto es anterior, este borde anterior, tanto de la 11 como de la 12, este bordecito, no se une al esternón, obviamente que no tiene cartílago costal. Bueno, acá está todo lo que yo ya les dije, chicos. Bueno, bien. Acá tengo este dibujito, tengo una vista ya... Fíjense la articulación de la clavícula, acá, ¿sí? Este tipo y género de articulación van a ver que es un encaje recíproco, donde hace movimiento, hay cuatro
hay dos planos y en dos ejes se mueve y obviamente tiene 4 movimientos, donde se le puede sumar un quinto movimiento que es la circunducción, pero de esta articulación. ¿Bien? Fíjense que por medio de esta articulación toma contacto toda la cintura escapular, o sea, la escápula, ¿sí? Junto con la clavícula, con toda la caja torácica, porque si no todo el omóplato y la escápula queda flotando en toda la parrilla costal. Caja torácica. ¿Cómo sería la circunducción? La circunducción sería ese movimiento de hombro, o sea, si yo... La rotación de hombro, como la rotación de Claro, hombro, pero si yo completa. hago movimiento hacia adelante y hacia atrás. Mira, ¿me llegan a ver ahí, chicos? ¿Con el hombro? Ay, no, Yo se con me el fue la hombro. cámara. A ver. Ahí, a ver, ahí me ven. Ay, sí. Yo hago este movimiento acá adelante, tóquense esta parte interna de la clavícula, ahí. Yo me toco acá. Y hago el movimiento hacia adelante y hacia atrás, fíjense. O sea que yo tengo en realidad dos movimientos con la clavícula, que va hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Anterior, posterior, y también hacia elevación y también va hacia abajo. Tengo un descenso. Elevación, descenso. Claro, leí que era un conjunto de movimientos la circunducción, que forma como un cono. Claro, sería eso, pero cuando tenemos dos planos y dos ejes, se le puede agregar la circunducción. O sea que siempre nosotros hablamos de circunducción cuando tenemos 3 planos y 3 ejes, o sea que tenemos 6 movimientos. Claro. De los 6 movimientos se le puede sumar un séptimo, ¿bien? En el caso de la circunducción, en el caso de la clavícula, tenemos el movimiento en 2 planos y 2 ejes, pero también le podemos sumar un movimiento de circunducción. Esto no. Bueno, bien, acá tenemos más dibujitos de lo mismo. Esto es una vista lateral, una vista frontal. Ahí tenemos la clavícula, ¿no? Articulándose con el manubrio del esternón. Bien. Fíjense, a ver. Esta es una vista anterior, una vista posterior. En la vista posterior, igual acá vemos la articulación de la costilla con las vértebras, tanto con la transversa como con el cuerpo. A ver si tengo otro dibujito o no. Articulaciones. Ahora vamos a eso, chicos. Esperen. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos las articulaciones intervertebral? Bien, que era la articulación entre un cuerpo de la vértebra y el cuerpo de abajo. Bien. ¿Se acuerdan del tipo y género de esta articulación? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué tipo era? ¿Tipo? Sin artrosis, sin movimiento. Claro, el tipo era, estas tenían poco movimiento, no tenían tanto movimiento. Las diartrosis tenían mucho movimiento. Teníamos semimóviles, ¿te acordás cómo eran las semimóviles? Anfiartrosis, ¿bien? Y el género sínfisis. ¿Te acuerdan que esto teníamos poco movimiento, pero la sumatoria de toda la columna hacía que se mueve tanto la columna? ¿Bien? Recuerden que, bueno, este disco que yo veo acá, este es el disco intervertebral, donde yo tengo un anillo, ¿sí? Fibroso, y tengo un núcleo pulposo. ¿Oyeron hablar de las hernias de disco que duelen tanto? Que algunos andan con hernia de disco, che, me duele la espalda. Sí. Sí, sí. O tengo una ciatalgia, una lumbocetalgia. ¿Oyeron hablar de eso, no? Sí. Sí. Bueno, fíjense que este núcleo pulposo, muchas veces esto lo vamos a ver bien en biomecánica, este es líquido, y ese líquido que está dentro de ese disco intervertebral se va a filtrar porque se raja este disco, ¿sí? se fisura, y en esa fisura se va a escapar ese líquido y va a presionar los nervios, pero va a presionar el nervio que sale por este agujero intervertebral. Recuerden que por este agujero intervertebral sale un nervio, y ese nervio lo va a presionar, ese líquido que sobresale y genera tantos dolores. ¿Bien? Y muchas veces, bueno, acá es la presión que está soportando, como en este caso está diciendo, cuando yo levanto mucha pesa, se presiona, hay mucha presión y se puede llegar a aplastar y puede aguantar bastante peso. Pero bueno, si está mal desalineado ese cuerpo, se puede fisurar y puede generar tantos trastornos. Que la Profe, ahí, perdón que le interrumpa, duda, ahí cuando, por ejemplo, levantamos mucho peso, que tipo se aplasta, ahí al levantar mucho peso, ese puede llegar a romperse. Y se ahí puede ya... llegar a romper si uno está mal alineado.
el cuerpo está adaptado para tener una línea de fuerza. ¿Vieron las líneas de fuerza cuando nosotros le mostramos la columna que eran armónicas? ¿No? Esa columna tiene unas curvaturas normales que tiene que ser una lordosis, una sifosis. ¿Se acuerdan todo eso que al principio de la clase lo dijimos? Sí. Bueno, en muchos casos, cuando hay aumento de esa curvatura, cuando aumenta, como yo le había dicho, hay una lordosis acentuada de esa columna, ¿se acuerdan? Que estaba muy curva, había una mayor curvatura, tanto o sifosis o lordosis. Este núcleo pulposo, se puede ir más hacia atrás o hacia adelante, y genera más tracción o se puede fisurar el disco. Entonces, esa desalineación que hay en esa columna va a hacer que se rompa este anillo fibroso, se rompe y ahí empiezan a aparecer los trastornos. Por eso es tan importante mantener, de alguna manera, una alineación correcta, que uno lo puede hacer, que es difícil, ¿no? Pero uno lo puede hacer en forma voluntaria o un profesional lo puede llegar a corregir, como para que uno esté bien alineado y se le puede ir los dolores. ¿Por qué? ¿Por qué se le puede llegar a ir los dolores? Porque deja de presionar ese núcleo pulposo hacia los nervios que salen por este agujero intervertebral. ¿Sí? O sea que cuando yo tengo una mala postura, vieron que muchas veces uno tiene una hipercifosis o está mucho tiempo mirando el celular o la compu o lo que sea, está en una postura y no cambio de posición, que sería lo ideal, es cambiar de posición o elongar. Yo muchas veces hago hincapié en lo bueno que es elongar o estirar dentro de su posibilidad y hacerlo bien, ¿no? En una buena alineación para poder generar unas tracciones de diferentes estructuras anatómicas, de músculo y demás, para que esta columna tenga esas curvaturas normales, esas lordosis y esas sifosis que no sean tan pronunciadas, y ahí no vamos a tener tantos problemas. Pero cuando alguna de esas curvaturas se va fuera de lugar, se sale de esa línea, nosotros tenemos una línea de la plomada, por donde tiene que pasar diferentes estructuras, por donde va a pasar, ¿no? Diferentes estructuras anatómicas, y uno puede decir, che, esta persona va a estar bien alineado, y va a decir, bueno, no vas a tener problemas. Excepto que no tengas un traumatismo, te caíste de la moto. Entonces te caíste de la moto, chocaste, bueno, nada, es un traumatismo extra. Pero si yo tengo una postura y siempre estoy sentado en una posición y no estiro el cuerpo, no elongo, y bueno, tarde o temprano me va a doler la espalda, me empieza a tirar de acá, me empieza a tirar de allá. Todo tiene que ver con la mala posición o estar mucho tiempo sentado. Por eso, bueno, chicos, caminar, elongar, moverse, salir de la posición, ¿sí? Cambiar y hacer actividad física, ¿no? Moderada y bien hecha. Profe. Ya estamos con la hora. ¿Ya estamos? ¿Qué hora es? Bueno, bien. Sí. Bueno, chicos, seguimos. Sí, para que salgo. Sí, o sea, a medida que ellos vayan